Otro detalle y otra de las consultas que siempre nos hacen es el tema de la conexión. Nos dicen para 5 voltios. Estos módulos antiguamente venían directamente para conexión a 5 voltios. ¿Cuál es el gran problema? Que para tener digamos, una alimentación de 5 voltios tiene que ser estable, porque si tenemos una oscilación, digamos, en la entrada de alimentación, el gran drama que tenían y el problema que era siempre el habitual, es que se terminaban quemando, digamos, superaban la entrada, superaban los 5 voltios. Entonces, al superar los 5 voltios, estaban, por ejemplo, empezó a andar mal la fuente switching y empezó a tirar una tensión aproximada a los 6 voltios, que ya es una tensión de ruptura. Y bueno, terminaba quemando el dispositivo, ¿no? Así que por ese caso, o sea, o mejor dicho, por eso mismo, yo creo que este es una mejor versión y que trabaja, en este caso trabajaría con la tensión de alimentación de ese margen que habíamos hablado de 6 a 18, pero se lo puede conectar a 5 voltios, porque muchos nos dicen, sí, pero yo tengo una alimentación de 5, es estable y está bien, digamos, es una de las consultas habituales. Para eso justamente voy a mostrar cuál es la entrada y cuál es la salida, ¿sí? Porque este modulito tiene un pin de entrada en el regulador, ¿sí? La entrada de alimentación está, a ver que corrijo que me estaba mandando el círculo, sí, la entrada de alimentación está justo aquí, ¿sí? En este pin. Yo acá tengo la entrada de alimentación, o sea que acá en este pin, bueno, no está muy prolijo, ¿no? Pero en este pin entran los de los 6 a los 18 voltios, ¿sí? Y por acá salen, ¿sí? O sea, por este lado, que lo voy a hacer con otro color para que se note, por acá salen los 5 voltios, ¿sí? Independientemente, esto es un regulador de tensión, independientemente de la tensión que yo le ponga en la entrada, voy a tener una tensión de salida de 5 voltios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o cómo podemos hacer para que este trabaje a 5 voltios? Si yo quiero que este módulo trabaje a 5 voltios, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a conectar los 5 voltios directamente acá, hago una soldadura ahí, ¿sí? Y acá voy a tener, bueno, los 5 voltios, ¿sí? Y después puedo hacer dos tipos de soldadura, que también lo hacemos. Si bien este punto, fíjense que este punto es el ground, ¿sí? O mejor dicho, la masa, puedo conectarlo ya sea acá, que es una soldadura un poquito más complicada, o puedo conectarlo acá, ¿sí? Que también es lo mismo, digamos, ¿sí? Si ustedes testean entre este punto y este punto hay continuidad y yo tendría ahí directamente una alimentación a 5 voltios, pero yo en esa parte solamente puedo alimentarlo a 5 voltios y hay que tener en cuenta que bueno, obviamente que como habíamos dicho en los modelos anteriores, si superamos esa tensión, estamos ya muy próximos a la tensión de ruptura. Y si estamos muy próximos a la tensión de ruptura, seguramente tengamos algún problema o podamos hasta terminar rompiendo, quemando el módulo. Que bueno, justamente por eso es la idea de trabajar directamente con la entrada regulada y no con la entrada así. Pero como decía, como muchos nos consultan justamente por eso, porque tienen alimentación de 5 o porque tienen, por ejemplo, de alimentación dos baterías o una batería de 18650 de 4.2, entra tranquilamente, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de cómo algunas fallas y algunas cositas, pero por ahora, digamos, esa sería la forma de alimentación en 5 voltios.